El día que esa profesora llamó a mi hijo inútil delante de toda la clase, sonreí, y empecé a destruirla en silencio. Nunca voy a olvidar la cara de mi hijo cuando llegó a casa. Tiró la mochila al suelo, se encerró en su cuarto y no habló en toda la tarde. Yo esperé. Con los niños a veces el dolor sale tarde, cuando ya no tienen fuerzas para fingir. Por la noche entré despacio y lo vi mirando el techo. Le pregunté qué había pasado. Me dijo que la profesora de matemáticas había repartido los exámenes y, al darle el suyo, comentó delante de todos que algunos alumnos nacen sin disciplina y sin ganas de pensar. Después miró directamente hacia él. Sentí una rabia fría. No explosiva. De esa que te vuelve peligrosa. Le pregunté qué nota sacó. Me dijo que un 4. Le pedí ver el examen. Lo revisé entero. Había operaciones bien hechas marcadas como malas. Un problema correcto sin puntuar. Una respuesta borrada con bolígrafo rojo y reemplazada por otra supuestamente incorrecta. Le pregunté si estaba seguro de haber escrito eso. Me respondió que no. Me dijo que esa no era su letra. Ahí entendí todo. No era un niño con malas notas. Era una adulta eligiendo a una víctima. Al día siguiente pedí reunión con la profesora. Entré sonriendo como una madre educada y preocupada. Ella me recibió con esa mirada de superioridad que algunos maestros usan como uniforme. Me dijo que mi hijo era distraído, lento, perezoso y que si seguía así acabaría fracasando. Yo asentí. Le agradecí su sinceridad. Le dije que valoraba muchísimo su esfuerzo. Y mientras hablaba, grababa cada palabra con el móvil dentro del bolso. Cuando salí, mi hijo me esperaba en el coche. Me preguntó si todo iba a cambiar. Le dije que no. Todavía no. Esa noche no hicimos deberes del colegio. Hicimos otra cosa. Saqué una libreta nueva, cerré la puerta de la cocina y le dije que desde ese momento íbamos a jugar un juego que nadie podía conocer. Me preguntó cuál. Le respondí que íbamos a dejar que todos siguieran creyendo que era débil. Mientras nos preparábamos para humillarlos delante de todos, mi hijo me miró como si no me reconociera. Nunca me había visto hablar así. Yo tampoco me había visto. Siempre fui la madre tranquila. La que agradece. La que no arma problemas. Pero cuando tocan a tu hijo, descubres versiones de ti que estaban dormidas. Le dije que íbamos a empezar desde cero. Sin la profesora. Sin su programa mediocre. Sin sus etiquetas. Solo él y yo. Cada noche después de cenar, convertimos la cocina en un campo de entrenamiento. Quitábamos los platos. Poníamos cronómetro. Hacíamos problemas, lógica, memoria, cálculo mental. Si fallaba, no lo regañaba. Le decía otra vez. Si se frustraba, parábamos 2 minutos y seguíamos. Si acertaba, yo celebraba como si hubiera ganado una final. Poco a poco cambió su cara. Ya no bajaba la mirada. Ya no decía soy tonto. Empezó a decir espera, déjame intentar otra vez. Esa frase vale más que cualquier nota. Mientras tanto, en la escuela seguía el teatro. La profesora seguía entregándole exámenes con 5 raspados, 4 absurdos y comentarios venenosos. Necesita esforzarse más. Le falta madurez. Vive distraído. Yo iba a las reuniones y asentía. Ella hablaba y hablaba. Yo sonreía. Le decía gracias por preocuparse. Incluso una vez le llevé galletas caseras. Recuerdo su sonrisa satisfecha. Creía que me tenía domesticada. No sabía que cada humillación que soltaba era gasolina para nosotros. Un jueves llegué antes a recoger a mi hijo. Lo vi salir del aula con los hombros caídos. Le pregunté qué pasó. Me dijo que la profesora lo puso de pie delante de todos y le pidió resolver una división en la pizarra. Él lo hizo bien. Pero ella dijo que estaba mal. Borró el resultado y pidió a otra niña hacerlo. La niña escribió exactamente lo mismo. Entonces la profesora dijo ahora sí, correcto. Sentí que me hervía la sangre. Le pregunté por qué no protestó. Me dijo que cuando protesta, ella lo castiga.
Esa noche no estudiamos matemáticas. Esa noche le enseñé algo más importante. Le enseñé a no pedir permiso para saber lo que vale. Le dije que algunos adultos necesitan romper niños para sentirse grandes. Le dije que eso no define la verdad. Le dije que el día correcto llegaría. Y cuando llegara, no tendría que gritar. Solo tendría que brillar. 2 semanas después, la escuela anunció la Olimpiada Académica Regional. Participaban varios colegios. Cada profesor podía nominar alumnos. La profesora de mi hijo eligió a sus favoritos. Ni mencionó su nombre. Cuando él leyó la lista, fingió que no le importaba. Pero en la cena casi no habló. Después me enseñó el papel del anuncio. Abajo en letra pequeña decía que también podían inscribirse alumnos por solicitud familiar, con examen previo de clasificación. Sonreí. Le dije que mañana faltaría 1 hora a clase. Me preguntó para qué. Le respondí que para recordarles que las puertas pequeñas también se pueden abrir. Fuimos a la oficina. La secretaria dijo que ya casi no quedaban plazas. Le sonreí. Le dije que solo necesitábamos una oportunidad. Nos dieron el examen de clasificación. La profesora apareció justo entonces por el pasillo. Nos vio sentados. Se acercó. Preguntó qué hacíamos ahí. Le expliqué con calma. Soltó una risa seca. Dijo que ese examen era exigente. Dijo que quizá era mejor evitarle otra decepción al niño. Mi hijo bajó la mirada. Yo no. Le respondí que las decepciones a veces cambian de dueño. Ella se quedó seria. Él hizo el examen en silencio. 30 minutos. Salimos sin hablar. Esa tarde llamaron de la escuela. La secretaria sonaba nerviosa. Dijo que mi hijo había sacado la puntuación más alta entre todos los presentados ese año. Incluso mejor que varios alumnos seleccionados directamente por profesores. Le di las gracias y colgué. Mi hijo estaba al lado esperando. No dije nada. Solo levanté el pulgar. Él empezó a llorar. No de tristeza. De alivio. Lloró como quien lleva meses aguantando aire bajo el agua y por fin sale a respirar. El lunes siguiente entró al colegio diferente. Caminaba recto. La profesora lo vio y lo llamó al escritorio. Le dijo que había oído lo del examen. Le dijo que una prueba aislada no demuestra nada. Le dijo que no se confiara. Mi hijo me contó todo al salir. También me contó algo más. Me dijo que esta vez, mientras ella hablaba, él no sintió miedo. Sintió pena. Ahí supe que ya estaba cambiando. Seguimos entrenando más duro. Sábados por la mañana. Domingos por la tarde. Problemas imposibles. Estrategias. Concentración bajo presión. Yo buscaba ejercicios de niveles superiores. A veces él se enfadaba y decía no puedo. Yo le respondía todavía no puedes. Y seguíamos. Una noche me preguntó por qué me esforzaba tanto. Le dije la verdad. Porque un día dudaste de ti por culpa de alguien injusto. Y yo nunca voy a perdonar eso. Llegó la semana de la Olimpiada. Toda la escuela hablaba de los favoritos. Los hijos de familias conocidas. Los alumnos estrella. Los que siempre salen en fotos. Nadie mencionaba a mi hijo. Mejor así. Los terremotos llegan sin anuncio. La mañana del evento los participantes debían presentarse en el auditorio. Padres invitados. Profesores presentes. Director en primera fila. También estaba ella. Elegante y segura saludando a todos como si el talento del colegio llevara su nombre. Cuando nos vio entrar, arqueó una ceja. Se acercó a mi hijo y le dijo que disfrutara la experiencia, que participar también era importante. Yo escuché perfecto. Mi hijo me miró esperando reacción. Le acomodé la camisa y le dije bajito que algunas personas hablan mucho cuando creen que el marcador todavía no empezó. Entraron al auditorio y el ruido era enorme. Padres sacando fotos. Profesores caminando de un lado a otro. Alumnos fingiendo calma.
Yo me senté atrás, donde podía verlo todo. Mi hijo buscó mi mirada antes de entrar a la zona de competidores. Le sonreí. Él respiró hondo y se fue. La profesora estaba cerca del escenario, hablando con otras madres. La escuché decir que algunos niños confunden entusiasmo con capacidad. También dijo que la presión pone a cada uno en su sitio. No me miró al decirlo. No le hacía falta. Sonreí por dentro. Hay gente que cava su tumba con frases elegantes. El director subió al escenario. Dio un discurso largo sobre excelencia, disciplina y orgullo institucional. Nadie escuchaba demasiado. Todos querían que empezara. Repartieron a los alumnos por mesas numeradas. Mi hijo quedó en la mesa 7. Justo delante. La profesora pasó cerca de él y le tocó el hombro. Le dijo que leyera bien las instrucciones para no perder puntos por errores básicos. Él me contó después que esa vez no sintió humillación. Solo ruido. Empezó la primera ronda. Problemas de cálculo rápido. Pantalla gigante con cronómetro. 30 segundos por pregunta. Los favoritos arrancaron confiados. Se escuchaban aplausos cada vez que alguno pulsaba primero. Mi hijo al principio no tocó nada. La profesora sonreía tranquila desde su asiento. Luego llegó una pregunta rara. Fracciones encadenadas con trampa visual. Varios respondieron mal. Mi hijo pulsó. Dio la respuesta correcta. Hubo murmullos. Yo no aplaudí. Solo crucé los brazos. Segunda pregunta difícil. Volvió a acertar. Tercera. También. En menos de 5 minutos pasó del anonimato al segundo lugar del tablero. La profesora dejó de sonreír. Se inclinó hacia adelante. Empezó a mirar la pantalla y luego a él, una y otra vez. Al terminar la ronda, el presentador anunció clasificación parcial. Primer puesto compartido entre el alumno estrella de otra escuela y mi hijo. Todo el auditorio habló a la vez. Varias madres preguntaban quién era ese niño. Escuché una decir que nunca lo había visto en premios internos. Otra respondió que quizá era nuevo. Yo pensé o quizá llevan meses mirando donde no deben. Hicieron un descanso corto. Los alumnos salieron a beber agua. La profesora interceptó a mi hijo en el pasillo. Yo me acerqué sin que me viera. Le dijo que no se pusiera nervioso por haber tenido suerte. Le dijo que las rondas importantes venían ahora. Mi hijo la miró y respondió que lo sabía. Nada más. Ella esperaba verlo temblar. No obtuvo nada. Volvió al auditorio más molesta de lo que entró. Segunda ronda. Lógica y patrones. Ahí empezó el verdadero espectáculo. Los niños que memorizaban fórmulas se hundieron. Algunos miraban el papel sin moverse. Otros respondían impulsivamente y caían. Mi hijo trabajaba sereno. Lo reconocí enseguida. Era la misma cara que ponía en la cocina cuando algo difícil le divertía. Terminó antes que casi todos. Entregó la hoja y se sentó. La profesora se acercó a una coordinadora. Le habló al oído varios segundos. Señaló la mesa 7. La coordinadora frunció el ceño y tomó notas. Sentí ese frío raro que aparece cuando sabes que alguien intenta ensuciar lo que no puede detener. Pasaron 20 minutos eternos. Publicaron resultados de la segunda ronda. Mi hijo quedó solo en primer lugar. 5 puntos por encima del resto. El auditorio explotó. Algunos padres ahora sí aplaudían de pie. El director sonreía como si siempre hubiera confiado en él. La profesora no aplaudió. Tenía la mandíbula tensa. Miraba a todos lados menos al escenario. Entonces ocurrió el primer giro que nadie esperaba. La coordinadora tomó el micrófono y anunció que había una revisión extraordinaria por posible irregularidad detectada en una mesa. Todo se congeló. Dijo el número. Mesa 7. Mi hijo se quedó inmóvil. Yo me puse de pie al instante. La profesora bajó la vista fingiendo sorpresa. Quise caminar hacia ella, pero me detuve.
No era el momento de regalarle una escena. Llamaron a mi hijo al frente. Revisaron su hoja delante de todos. El presentador intentaba bromear para aliviar tensión, pero nadie reía. La coordinadora mostró un papel encontrado debajo de la mesa. Una pequeña hoja doblada con fórmulas escritas. Varias personas murmuraron. Mi hijo me buscó con los ojos. Nunca olvidaré esa mirada. No de culpa. De traición. La profesora alzó apenas las cejas, como diciendo qué pena. Yo levanté la mano y pedí hablar. Al principio quisieron callarme. Insistí. El director me reconoció y asintió con incomodidad. Caminé hasta adelante. Pedí ver la hoja. La tomé. La miré 10 segundos. Luego pregunté si podían mostrarla en la cámara del proyector. Lo hicieron. La imagen apareció gigante en la pantalla. Entonces dije algo muy simple. Esa letra no es la de mi hijo. Y además esas fórmulas ni siquiera corresponden a esta ronda. Hubo silencio. Seguí hablando. Dije que cualquier alumno que hubiera preparado chuletas útiles no escribiría fórmulas de geometría para una prueba de lógica numérica. Algunos profesores empezaron a mirarse entre ellos. La coordinadora revisó el papel otra vez. El director tragó saliva. Yo no había terminado. Señalé una palabra mal escrita en la hoja. Era exactamente el mismo error ortográfico que la profesora cometía siempre en los informes que mandaba por correo. Lo sabía porque guardé cada uno. Ahora sí, ella se puso blanca. El auditorio entero giró hacia donde estaba sentada. Ella intentó reírse. Dijo que era ridículo insinuar algo así. Yo saqué el móvil. Le recordé al director que desde hace meses grababa reuniones por seguridad. Y que en una de ellas esa profesora admitía que algunos niños solo reaccionan cuando se les pone presión pública. La sala explotó en murmullos. Mi hijo seguía quieto, pero ya no parecía pequeño. Parecía alguien viendo caer una estatua. El director pidió calma. Ordenó pausa general y llevó a la profesora a una sala contigua con la coordinadora. Mientras todos esperaban, la gente se acercaba a mí. Algunos daban apoyo. Otros solo querían escuchar chisme. Yo solo miraba a mi hijo. Él estaba temblando. Fui hacia él. Le tomé las manos y le dije que pasara lo que pasara, ya había ganado hace tiempo. Me preguntó si lo descalificarían igual. Le respondí que hoy no podían esconder lo evidente. 10 minutos después volvieron a salir. La profesora ya no caminaba igual. Tenía la espalda encogida. El director tomó el micrófono con la voz seca y anunció que tras revisar cámaras del auditorio, se observó a una adulta acercándose a la mesa 7 antes del inicio de la ronda. También anunció que el alumno quedaba absuelto de cualquier sospecha y mantenía su primer puesto. El aplauso fue brutal. Pero yo no aplaudí. Porque la historia todavía no había terminado. Y porque vi en la cara de la profesora algo más peligroso que la rabia. Vi desesperación. La profesora no volvió a su asiento. Se quedó a un lado del escenario, hablando rápido con el director y moviendo las manos como si aún pudiera controlar algo. Yo conocía esa energía. Es la de la gente que toda la vida se salió con la suya y no sabe perder. Mi hijo seguía clasificado para la ronda final, pero tenía la cara pálida. Le pregunté si quería retirarse. Me respondió que no. Me dijo que llevaba meses esperando este día. Ahí entendí que ya no estaba defendiendo solo una nota. Estaba defendiendo su nombre. La ronda final era individual. 3 alumnos. Micrófono abierto. Problemas en vivo frente a todo el auditorio. Nada de esconderse detrás de papeles. Nada de corregir en secreto. Nada de manipular cuadernos. Solo mente y tiempo. Justo lo que más miedo da a los farsantes. El presentador llamó a los finalistas. El alumno estrella del colegio privado. Una chica brillante de otra escuela. Y mi hijo. El público aplaudió fuerte. Incluso más que antes. Porque cuando alguien intenta hundir a un niño y falla, la gente huele la injusticia y cambia de bando rápido.
Subieron al escenario. 3 pupitres. 3 pizarras pequeñas. Un cronómetro gigante detrás. La profesora se quedó al fondo, rígida. El director evitaba mirarla. Primera pregunta. Series numéricas avanzadas. Los 3 resolvieron bien. Empate. Segunda pregunta. Geometría espacial. La chica falló por un detalle. El alumno estrella dudó. Mi hijo acertó completo. Primer puesto provisional. Yo apenas respiraba. Tercera pregunta. Problema largo. Varias condiciones ocultas. El tipo de ejercicio que destruye a quien corre sin pensar. Mi hijo se quedó quieto unos segundos. Luego empezó a escribir despacio. El otro chico terminó antes y levantó la pizarra con seguridad. El público aplaudió. Mi hijo seguía escribiendo. El cronómetro marcaba 5 segundos. 4. 3. Levantó la pizarra en el último instante. Revisaron respuestas. El alumno estrella estaba mal. Había caído en la trampa. Mi hijo estaba perfecto. El auditorio explotó otra vez. Vi al director aplaudir como loco. Hipócrita, pensé. Hace una hora ni sabía pronunciar su apellido. Quedaba una sola pregunta. Si acertaba, ganaba todo. El presentador pidió silencio. Dijo que la última prueba era sorpresa. Sacaron una caja transparente con piezas. Era un reto de lógica física. Había que construir una figura estable siguiendo reglas numéricas. Muchos adultos ni entendían qué veían. Yo sí entendí algo. Eso lo habíamos practicado en casa con vasos, fichas y legos viejos. Porque una noche mi hijo me dijo que pensar con las manos lo ayudaba más que mirar hojas. Recordé haberle dicho que cualquier método vale si funciona. Empezaron. La chica se bloqueó. El alumno estrella probaba al azar. Mi hijo observó todo 20 segundos sin tocar nada. Algunos empezaron a murmurar que estaba perdiendo tiempo. Yo sonreí. Esa era su cara de cazar. Cuando por fin movió la primera pieza, lo hizo con una calma casi insultante. Una base. 2 giros. Equilibrio lateral. Ajuste final. Levantó la mano antes que nadie. El juez se acercó. Tocó la estructura. No cayó. Revisó condiciones. Todas correctas. Ganador. Durante un segundo hubo silencio total. Ese silencio raro cuando 100 personas entienden algo a la vez. Después llegó el estruendo. Gritos. Aplausos. Gente de pie. Padres grabando. Alumnos saltando. Mi hijo me buscó entre el público como cuando era pequeño. Yo tenía lágrimas, pero no iba a dárselas a nadie. Solo levanté la cabeza y aplaudí lento. La profesora empezó a irse hacia la salida. Pero no alcanzó. Una mujer del público la llamó en voz alta. Era madre de otro alumno. Le preguntó cuántos niños más había humillado. Otra madre dijo que también sospechaba de notas raras. Un padre pidió revisión general de exámenes. De repente ya no estaba sola yo. Eso pasa cuando el primero habla. Los demás recuerdan su propio silencio. El director trató de calmar todo. Demasiado tarde. Varias personas rodearon la mesa organizadora exigiendo respuestas. La profesora quiso pasar desapercibida entre la gente. Entonces sonó una voz pequeña y clara por el micrófono abierto del escenario. Era mi hijo. Todos callaron. Él dijo que no quería que insultaran a nadie por su culpa. Dijo que solo quería decir algo. Se giró hacia donde estaba la profesora. Y dijo que cuando alguien le repite a un niño que es inútil, a veces el niño lo cree. Y eso duele más que una mala nota. Nadie se movió. Hasta los móviles bajaron. Luego añadió que por suerte en su casa sí le enseñaron a pensar. Yo sentí el golpe en todo el auditorio. La profesora se quedó clavada. No tenía respuesta. No porque no existiera una excusa.
sino porque por primera vez nadie estaba dispuesto a escucharla. Le dieron la medalla. Le entregaron un trofeo enorme y una beca para un programa académico regional. Fotos. Sonrisas. Mano del director sobre su hombro como si fueran familia. Yo sabía cómo funcionaba eso. Cuando el viento cambia, muchos corren a ponerse del lado correcto. Pero lo mejor vino después. Al bajar del escenario, una mujer elegante se acercó a nosotros. Se presentó como coordinadora de talento de otra escuela privada muy reconocida. Dijo que había observado todo. La competencia y también lo otro. Nos entregó una tarjeta. Nos dijo que querían entrevistar a mi hijo para una plaza completa. Mi hijo me miró sin entender. Yo tampoco hablé. Solo guardé la tarjeta. Pensé que el universo a veces tarda, pero paga con intereses. Mientras salíamos del auditorio, escuché a 2 docentes hablar detrás de mí. Decían que esto podía destapar muchos problemas internos. Que ya había quejas antiguas. Que quizá revisarían años de calificaciones. Sonreí. Porque yo no había venido solo por una medalla. Había venido a abrir una grieta. Y las grietas, cuando empiezan bien, tiran edificios enteros. Afuera, en el aparcamiento, mi hijo me abrazó fuerte. Me dijo que por fin se sentía inteligente otra vez. Esa frase me partió más que cualquier insulto anterior. Porque significaba que alguien se lo había robado durante meses. Lo subí al coche. Cerré la puerta. Y cuando estaba por arrancar, vi a la profesora salir sola por la entrada lateral, mirando el móvil con manos temblando. Pero entonces apareció alguien más. Su propio marido. Y por la expresión de su cara, acababa de enterarse de algo muy grave. El hombre caminó directo hacia ella. No saludó. No miró alrededor. Iba con esa rigidez que solo aparece cuando alguien viene conteniendo una explosión desde hace rato. La profesora intentó sonreírle. Le tocó el brazo. Él se apartó. Incluso desde el coche pude verlo claro. Mi hijo también lo vio y me preguntó quién era. Le dije que probablemente alguien que ya no quería escuchar más mentiras. Ella empezó a hablar rápido. Movía las manos. Señalaba el edificio. Señalaba el móvil. Señalaba a la gente. Él no reaccionaba. Solo la miraba con una mezcla de furia y vergüenza. Entonces levantó el teléfono frente a su cara. Como mostrando algo. Ella se quedó congelada. Después miró alrededor buscando si alguien observaba. Ya era tarde. Medio aparcamiento la estaba mirando. El hombre dijo algo corto y seco. Ella negó con la cabeza varias veces. Luego ocurrió lo inesperado. Él señaló hacia mí. Directamente hacia mi coche. Ella giró y nuestras miradas se cruzaron. En ese instante entendí que el asunto no era solo la Olimpiada. Había algo más. Mucho más. El hombre caminó hacia nosotros. Mi hijo se puso nervioso. Le dije tranquilo. Bajé la ventanilla apenas unos centímetros. El hombre se presentó. Era el esposo de la profesora. Tenía la voz controlada, pero por poco. Me pidió 2 minutos. Salí del coche y me alejé unos pasos. La profesora se quedó detrás, pálida, sin acercarse. El hombre me mostró la pantalla del móvil. Era una cadena de mensajes enviados desde el teléfono de ella a un grupo privado de profesores. Habían reenviado capturas. Comentarios. Burlas sobre alumnos. Apodos crueles. Chistes sobre padres. Y ahí estaba mi hijo. Lo llamaban caso perdido. Lastre estadístico. Niño de adorno. Sentí un asco limpio. Frío. Él me dijo que había descubierto el grupo esa mañana porque una colega arrepentida le mandó todo de forma anónima. También me dijo que no era la primera vez que encontraba cosas feas, pero sí la primera con pruebas. Le pregunté por qué venía a enseñármelo a mí. Me respondió que porque después de verla caer hoy, entendió que usted tenía razón antes que todos. Me costó responder.
La profesora se acercó y dijo que estaban sacando todo de contexto. El hombre se giró y le dijo que se callara. Fue la primera vez que vi miedo real en su cara. No miedo a perder reputación. Miedo a perder control. Él añadió que también había recibido llamadas del colegio. Que la dirección quería verla inmediatamente por lo ocurrido en el auditorio. Y que él ya estaba cansado de tapar incendios. Ella empezó a llorar. Lágrimas rápidas. Perfectamente medidas. Las de quien aprendió que llorar a tiempo ablanda consecuencias. No funcionó. Él le dijo que recogiera sus cosas de la casa esa misma noche. Mi hijo me observaba desde el coche confundido. No quería que viera más. Volví con él y arranqué. Mientras salíamos vi a la profesora sentada en el bordillo del aparcamiento con los tacones torcidos y el maquillaje corrido. Muchos dirían que sentí satisfacción. La sentí. Pero no completa. Porque ninguna caída adulta devuelve los meses en que un niño se creyó menos. Esa noche cenamos pizza en la sala. Mi hijo puso la medalla sobre la mesa y no dejaba de mirarla. Le pregunté qué pensaba. Me dijo que seguía esperando despertarse. Reí. Después me pidió algo raro. Quería ver sus viejos exámenes. Los de las malas notas. Fui por la carpeta donde había guardado todo. Se la di. Los extendimos sobre la mesa. Los dos empezamos a revisar. Ahora él veía lo que antes no podía. Respuestas correctas tachadas. Puntos quitados sin criterio. Comentarios humillantes donde no correspondían. En uno de ellos la profesora había escrito jamás destacarás si sigues así. Mi hijo lo leyó en silencio. Tomó un bolígrafo negro. Debajo escribió ya veremos. Nos reímos tanto que terminé llorando. A la mañana siguiente el teléfono no paró. Madres del colegio. Padres que nunca hablaban. Una madre me dijo que su hija llevaba meses con ansiedad por esa profesora. Otro padre dijo que sospechaba favoritismos en notas para ciertos alumnos. Una abuela me contó que su nieto dejó de querer ir a clase. Todos tenían historias. Nadie había hablado porque pensaban que era un caso aislado. Así operan algunas personas. Dañan de uno en uno para que nadie vea el patrón. Al mediodía llegó un correo oficial. La escuela anunciaba la suspensión temporal de la profesora mientras se investigaban denuncias internas y procedimientos académicos. Temporal. Sonreí al leer esa palabra. Siempre empiezan diciendo temporal cuando todavía no se atreven a decir definitivo. 2 horas después me llamó el director. Su tono era dulce, casi servicial. Me felicitó otra vez por el logro de mi hijo. Luego dijo que lamentaba profundamente cualquier situación previa no detectada. Traducción: sabíamos cosas, pero no suficientes como para movernos hasta hoy. Me pidió una reunión privada. Acepté. No por cortesía. Por estrategia. Fui sola. Entré en su despacho y lo encontré menos orgulloso que en el escenario. Me ofreció café. Rechacé. Empezó con frases largas sobre valores institucionales. Lo detuve. Le dije que no vine por literatura. Vine por respuestas. Bajó la mirada. Me confesó que había quejas anteriores. Varias. Pero la profesora tenía buenos resultados externos, contactos familiares y fama de exigente. Muchos confundieron crueldad con excelencia. Le pregunté cuántos niños pagaron ese error. No contestó. Entonces saqué mi carpeta. Dentro llevaba copias de exámenes, capturas de correos y las grabaciones de reuniones donde ella llamaba a mi hijo perezoso y sin futuro. Lo puse todo sobre la mesa. Le dije que podía entregarlo a la inspección educativa, a la prensa local y a cada padre del colegio. O podían hacer lo correcto sin obligarme. El hombre tragó saliva. Me preguntó qué quería. Le respondí 3 cosas. Revisión independiente de las notas de todos sus alumnos del último año. Apoyo psicológico gratuito para los niños afectados. Y disculpas públicas a mi hijo en la próxima asamblea. Me miró como si hubiera pedido demasiado.
Le dije que también podía pedir daños y perjuicios, si prefería comparar opciones. Firmó el compromiso preliminar esa misma tarde. Cuando llegué a casa, mi hijo estaba haciendo problemas nuevos por su cuenta. Ya no por revancha. Por gusto. Eso era lo mejor de todo. Le conté que tendrían que revisar muchas notas. Me preguntó si eso ayudaba de verdad. Le dije que sí. Porque a veces justicia no significa castigar al culpable. Significa quitarle el peso a quienes cargaron culpa ajena. Sonrió y siguió escribiendo. Pensé que por fin volvía a ser niño. Pero 3 días después llegó una carta sin remitente a nuestro buzón. Dentro había una sola hoja. Decía: no sabes ni la mitad de lo que ella hizo para proteger a ciertos alumnos. Pregúntale al director por los sobres. Me quedé mirando esa hoja varios minutos. No por miedo. Por reconocimiento. Ese tono no venía de un loco. Venía de alguien que sabía demasiado y llevaba tiempo callado. Mi hijo estaba en su cuarto. Guardé la carta sin decirle nada. No iba a cargarlo con guerras de adultos cuando recién empezaba a respirar. Esa noche casi no dormí. La frase se repetía en mi cabeza. Ciertos alumnos. Sobres. Director. Si era mentira, era una crueldad inútil. Si era verdad, lo de la profesora solo era la superficie. A la mañana siguiente llamé al director. Le dije que necesitaba verlo sin cita. Intentó darme horario para la semana siguiente. Le respondí que entonces iría con la carta a inspección antes del almuerzo. Me recibió en 40 minutos. Entré y cerré la puerta yo misma. Dejé la hoja sobre su escritorio. Cuando la leyó, perdió color. ¿Eso bastó? Le pregunté qué eran los sobres. Dijo que no sabía de qué hablaba. Le pedí que me mirara a los ojos al mentir. No pudo. Empezó con evasivas. Donaciones voluntarias. Familias colaboradoras. Programas especiales. Lo interrumpí. Le pregunté si esas donaciones influían en notas, recomendaciones o trato preferencial. Silencio. El silencio correcto también confiesa. Le dije que me explicara despacio. Terminó hablando más de lo que quería. Algunas familias importantes hacían aportes discretos al colegio. A veces pedían apoyo extra para sus hijos. A veces sugerían determinados profesores. A veces ciertos errores académicos se resolvían con flexibilidad. Le pregunté: ¿flexibilidad para quién? No respondió. Ya no hacía falta. Entonces apareció la pieza que faltaba. La profesora había sido útil porque sabía ajustar expedientes, empujar a unos hacia arriba y hundir a otros sin levantar ruido. El director la protegía mientras sirviera resultados y mantuviera contentos a los padres influyentes. Mi hijo no era una excepción. Era un estorbo estadístico. Un niño brillante ocupando el lugar que querían para otros. Sentí una furia distinta a la del principio. Más limpia. Más peligrosa. Le pregunté si entendía lo que acababa de admitir. Dijo que estaba sacando todo de contexto. Sonreí. La misma frase de ella. Qué contagiosa es la corrupción. Saqué el móvil y lo puse sobre la mesa. Grabando. Se dio cuenta tarde. Se levantó furioso. Dijo que eso era ilegal. Le respondí que lo ilegal era convertir una escuela en mercado. Me pidió que me fuera. Le dije que me iría cuando terminara de escuchar una propuesta. Se dejó caer en la silla. Derrotado por primera vez. Le exigí acceso a la revisión completa de notas. Comité externo real. Y renuncia inmediata si se confirmaba cualquier manipulación. Me llamó oportunista. Le respondí que no. Oportunista fue quien vendió niños por sobres. Salí sin despedirme. 2 horas después recibí un mensaje de número desconocido. Decía: revise el buzón de su coche. Bajé enseguida. Dentro había un sobre marrón. Sin nombre. Sin sello. Dentro venían fotocopias de transferencias bancarias al fondo escolar.
Nombres de familias conocidas. Fechas cercanas a cierres de trimestre. También una lista interna con anotaciones. Alumno X reforzar candidatura. Alumna y mejorar media final. Alumno Z limitar acceso a competición. Casi se me cae el papel al leer la última línea. Al lado del nombre de mi hijo decía, no priorizar. Perfil no rentable. Tuve que sentarme. No por sorpresa. Por el descaro. Habían puesto precio hasta al potencial. Esa noche cité a 3 padres que me habían llamado antes. Los más indignados. Les enseñé copias no originales. Uno era abogado. Otra trabajaba en prensa local. El tercero tenía 2 hijos aún dentro del colegio. Ninguno habló durante un rato. Después el abogado dijo lo obvio. Esto hunde a la dirección. La periodista dijo algo mejor. Solo si se hace bien. Decidimos movernos con precisión. No con rabia. A la mañana siguiente, mientras dejaba a mi hijo en clase, varias madres me miraban diferente. Ya no como la madre insistente. Como alguien que había abierto una puerta peligrosa. Mi hijo me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. Mentí por última vez. Esa tarde el colegio convocó una asamblea urgente de familias. El mensaje hablaba de transparencia y tranquilidad institucional. Siempre usan palabras suaves antes de una tormenta. El salón estaba lleno. Murmullos. Teléfonos listos. El director subió al escenario con 2 miembros del consejo. Habló de rumores malintencionados. Dijo que no había pruebas de irregularidades sistémicas. Dijo que la profesora actuó por cuenta propia. Ahí entendí su plan. Sacrificarla a ella y salvar la estructura. Mala elección. Me puse de pie en mitad de su discurso. Le pedí turno de palabra. Intentó negarlo. Varias voces exigieron que hablara. Subí al frente sin esperar permiso. Llevaba una carpeta gruesa. El mismo sonido del papel al abrirse hizo callar la sala. Empecé simple. Dije que todos conocían la historia de mi hijo. Una profesora abusiva. Un niño subestimado. Una victoria pública. Pero que eso no era el final. Era la distracción. Saqué las listas. Mostré transferencias. Leí anotaciones. No grité. No hizo falta. Cada frase caía como piedra. Un padre reconoció su propio apellido en una copia y se hundió en la silla. Una madre empezó a llorar al ver que el nombre de su hija estaba marcado como no competitiva pese a tener excelentes notas. El director trató de interrumpir. Le recordé que el micrófono amplifica también la vergüenza. La sala se volvió un incendio. Gritos. Preguntas. Familias exigiendo auditoría. Mi hijo no estaba allí. Gracias a Dios. No debía ver ese circo. Entonces entró la profesora. Nadie la esperaba. Sin maquillaje. Sin tacones. Sin autoridad. Caminó hasta el frente con una carpeta propia. El director se quedó helado. Ella pidió hablar. La sala rugió. Yo me aparté. Quería escuchar. Tomó el micrófono con manos temblando y dijo que sí, había manipulado notas. Pero no sola. Dijo nombres. Dio fechas. Contó reuniones privadas con familias. Explicó cómo se apartaba a ciertos alumnos de concursos para no molestar a patrocinadores. Luego miró directamente al director y dijo algo que hizo caer el último muro. Dijo que él le pidió bajar el perfil de mi hijo porque una plaza regional ya estaba prometida al hijo de un benefactor. Hubo un silencio monstruoso. El director intentó negarlo. Ella sacó correos impresos. Se los lanzó encima de la mesa. Varias hojas volaron por el escenario como confeti sucio. La policía no tardó mucho. Alguien la había llamado durante la asamblea. 2 agentes entraron y pidieron documentación. El consejo escolar suspendió la reunión entre caos total. Padres grabando. Docentes llorando.
Gente insultando. El director salió escoltado por una puerta lateral. La profesora se quedó sentada sola, vacía, mirando al suelo. Pasé cerca de ella al salir. Me llamó por mi nombre. Me detuve. Dijo que nunca imaginó que yo llegaría tan lejos. Le respondí que yo tampoco imaginé que ella caería tan bajo. Me fui. Afuera me esperaba mi hijo en el coche con mi hermana, que lo había traído. Me enseñó una hoja orgulloso. Había sacado la máxima nota en una prueba nueva con otro profesor. Sonreí de verdad por primera vez en semanas. Le pregunté qué quería cenar para celebrar. Me dijo hamburguesas dobles. Arranqué riendo. Pero cuando llegamos a casa vi una furgoneta aparcada enfrente. En la puerta había un hombre con traje sosteniendo un sobreoficial. Venía de la escuela privada que nos dio la tarjeta. Y no traía solo una beca para mi hijo. Traía una oferta que cambiaba nuestra vida entera. El hombre se presentó con educación impecable. Venía de la escuela privada y también de la fundación que la financiaba. Me entregó el sobre y dijo que prefería hablar en persona porque algunas noticias merecen respeto. Entramos. Mi hijo se sentó frente a la mesa con la medalla todavía colgada del cuello. El hombre sonrió al verlo así. Abrió la carpeta y fue directo al punto. Ofrecían beca completa hasta graduación. Matrícula, libros, transporte, comedor, actividades. Todo cubierto. Mi hijo me miró como si no entendiera el idioma. Yo tampoco reaccioné enseguida. Pero faltaba algo más. El hombre dijo que después de lo ocurrido en la Olimpiada, varias personas revisaron discretamente el historial académico de mi hijo. Vieron inconsistencias claras. Vieron talento real. Y vieron resiliencia fuera de lo común. Por eso la fundación también quería ofrecerme un puesto administrativo de medio tiempo en su programa educativo, con horario compatible para acompañarlo. Sentí que el aire se detenía. Llevaba años haciendo cuentas para llegar a fin de mes. Años eligiendo qué factura esperar. Años diciendo ya veremos. Y de pronto alguien abría una puerta sin pedirme que me arrodillara para entrar. Mi hijo me tomó la mano por debajo de la mesa. El hombre dijo que no necesitábamos responder ese mismo minuto. Le dije que sí necesitábamos. Porque hay trenes que si los miras demasiado se van. Aceptamos. Mi hijo empezó a llorar. Yo también. El hombre fingió revisar papeles para darnos dignidad. Esa noche cenamos hamburguesas dobles como prometí. Con patatas, helado y refresco. Mi hijo no paraba de hablar. De laboratorios nuevos. De biblioteca grande. De clubes de ciencias. De conocer chicos que también amaran los números. Yo lo escuchaba y pensaba en la versión de El que casi nos roban. El niño silencioso que escondía cuadernos. El que pedía perdón por no entender. El que creyó a una adulta cruel antes que a sí mismo. Nunca más. Los siguientes días fueron un terremoto para el antiguo colegio. El director presentó renuncia por motivos personales. Traducción habitual. Varios padres exigieron devolución de cuotas especiales. Se abrió investigación externa. La profesora fue apartada formalmente y perdió licencia provisional mientras revisaban denuncias. Muchos me escribieron agradeciendo. Otros me acusaron de exagerar y destruir reputaciones. También habitual. Cuando limpias una casa, el polvo se queja. Lo importante fue otra cosa. Varias madres me contaron que sus hijos volvieron a dormir mejor. Que dejaron de morderse uñas. Que ya no lloraban antes de ir a clase. Eso valía más que cualquier titular. El primer día en la nueva escuela acompañé a mi hijo hasta la entrada. Llevaba uniforme nuevo y una mochila demasiado grande para su espalda. Estaba nervioso. Me dijo: ¿y si aquí tampoco encajo? Me agaché y le acomodé el cuello de la camisa. Le respondí que no vinimos a encajar. Vinimos a crecer. Entró. A los 10 pasos se giró y corrió de vuelta para abrazarme otra vez. Luego sí desapareció por el pasillo. Me quedé sola en la puerta llorando como una tonta feliz. Los meses pasaron rápido. Mi hijo ganó otra competición.
Luego otra. Hizo amigos. Recuperó la risa fácil. Empezó a corregirme operaciones por diversión. Yo trabajaba en la fundación y veía de cerca cuántos niños brillantes se apagan por culpa de adultos inseguros. Cada vez tenía más claro algo. El talento necesita esfuerzo, sí. Pero también necesita protección. Un sábado por la mañana sonó el timbre. Abrí y me encontré a la antigua profesora. Sin maquillaje. Sin armadura. Más vieja de lo que recordaba. Traía una carpeta y los ojos cansados. Me pidió 5 minutos. Dudé. Luego la dejé pasar hasta la cocina, el mismo lugar donde comenzó todo. Miró alrededor y reconoció la mesa. Supongo que entendió dónde la habíamos derrotado de verdad. Me dijo que estaba en terapia. Que había perdido trabajo, amigos y matrimonio. Que no venía a dar pena. Venía a pedir perdón. Me contó que siempre envidió a los niños que aprendían fácil porque a ella todo le costaba. Que confundió disciplina con castigo. Que cuando el colegio le premió por resultados, dejó de verse como abusiva y empezó a verse como necesaria. Me entregó la carpeta. Dentro estaban exámenes antiguos rehechos con notas corregidas y cartas de disculpa para varias familias. Me dijo que estaba intentando reparar algo, aunque sabía que no bastaba. La escuché en silencio. Luego le dije la única verdad que tenía. No me importa lo que perdió usted. Me importa lo que casi pierde mi hijo. Bajó la cabeza. Asintió. Se fue sin discutir. Nunca la volví a ver. Esa noche mi hijo llegó con una medalla más pequeña y una sonrisa enorme. Había quedado segundo en un torneo nuevo. Me dijo perdón, esta vez no gané. Solté una carcajada. Lo abracé fuerte y le dije que escuchara bien. Tú ya ganaste hace mucho tiempo. Ganaste el día que dejaste de creerles. Guardé todas sus medallas en una caja. Menos una. La primera, la de la Olimpiada. Esa sigue en la cocina, sobre la repisa. No por el trofeo. Por el recuerdo. Porque cada vez que la miro, recuerdo algo que nadie debería olvidar. A veces la venganza no es destruir a quien te humilló. A veces la mejor venganza es convertir en mentira todo lo que dijo sobre ti.